Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy vamos a hablar de un tema bastante discutido y controversial en el Islam y es el tema de la música. Y la pregunta clásica que realizan muchas personas conversas y también no conversas es: ¿la música es haram o no? Y bueno, primero quiero empezar diciendo que hoy en día la mayoría de personas que están en el dawa o la mayoría de opiniones o de respuestas que encontramos por ejemplo, en el internet o que nos ofrecen ciertos sabios o ciertos estudiantes de conocimiento o ciertas personas en el ámbito del dawa es que la música es haram. Y quiero partir desde ese punto porque hoy en día todos nosotros hemos escuchado esa opinión repetidas veces. Pero resulta que el debate de la música no es un debate desde el inicio del Islam. El debate de la música solamente inició en el siglo X por unas condiciones en ese momento presentes. Y en ese momento, pues como hoy en día, la música se utilizaba como medio de distracción y entretenimiento para llevar a fines no coherentes en el Islam, que van en contra de la naturaleza del Islam. Pero volviendo al tema de si es haram o no, para que algo sea considerado haram en el Islam tiene que estar claramente prohibido en el texto sagrado del Corán o en los hadices auténticos del profeta. Y en ninguno de los dos hay un texto definitivo que prohíba la música. La música en general, como concepto universal. Se interpretan algunos versos del Corán como algunos mufassirun, y algunas de las personas que explican el Corán, que hacen el exégesis del Corán o el tafsir del Corán, dicen que ciertos versos se están refiriendo a la música, pero son opiniones de esos sabios, son opiniones personales, pero con respecto a los mismos versos hay muchísimas otras opiniones de muchísimos otros mufassirun. ¿Ok? Y si nosotros leemos esos versos, claramente no dicen, o sea, no, si uno lo lee sin la necesidad de utilizar el tafsir, nunca nos llevaría a pensar que se trata de la música. ¿Sí? Habla, por ejemplo, de las palabras que se pronuncian y no tienen sentido, o etcétera, o sea, cosas por el estilo. Entonces, eso es importante. Hay unos hadices que narran pues el uso de los instrumentos musicales al final de los tiempos, acompañados pues de mucha gente que consume alcohol. Lo podríamos relacionar hoy en el siglo XXI con el tema de las discotecas y todo eso. Y bueno, pues obviamente sin necesidad de un sabio sabemos en ese caso cuál sería la respuesta. Entonces, quiero empezar dejando en claro que todo lo que respecta a los asuntos del mundo, y cuando digo los asuntos del mundo me refiero a temas que no sean relacionados con temas de adoración ni de rituales, todo está permitido excepto aquello que se ha establecido como prohibido. Entonces en eso podemos incluir la música, podemos incluir los libros, podemos incluir salir a pasear, podemos, o sea, ir de viaje, etcétera. Todo acto mundanal, y cuando digo la palabra mundanal no me estoy refiriendo a algo negativo, se puede entender, la palabra mundanal se puede entender en un contexto negativo, sino mundanal en el sentido de que hace parte de los asuntos no religiosos. Todo está permitido excepto lo que se ha claramente prohibido. Lo contrario sucede con con los rituales. Los rituales que son, ya los conocemos, la oración, el ayuno, la caridad, todo está prohibido excepto lo que claramente se ha especificado.
Y cuando hablamos de innovación en la religión, estamos hablando de eso. O sea, yo no puedo innovar en la oración, yo no puedo innovar en el ayuno, yo no puedo innovar en la caridad, no puedo innovar en el hajj. Pero eso no me prohíbe la innovación en la tecnología, ni la innovación en la ciencia, ni la innovación en todos los otros aspectos del mundo. O sea, eso no es a lo que se refiere. La música es un aspecto mundanal, y es un aspecto mundanal porque no tiene nada que ver con los actos religiosos. Ahora, los actos mundanales pueden ser de tres tipos. O sea, un mismo acto mundanal puede ser permitido, y cuando digo permitido es decir que no genera ni buena obra ni mala obra. Y doy un ejemplo sencillo: caminar en el parque. Caminar en el parque no es ni bueno ni malo, pero ese caminar en el parque puede tomar otras dos direcciones. Puede irse hacia ser algo recomendado, y cuando digo recomendado es algo que genera una recompensa, o algo prohibido, es decir, que genera una mala obra. Cuando caminar en el parque es recompensado o recomendable, cuando la intención para hacerlo es algo bueno, por ejemplo, mejorar mi salud. En ese caso, si mi intención es mejorar mi salud, entonces esa caminata en el parque se convierte en una buena obra, por la cual sería recompensada. Si la acción se realiza para hacer algo malo, por ejemplo, algo indebido, y lo dejo abierto para cualquier pensamiento o cualquier ejemplo que se les venga a la mente, entonces en ese caso, dicha obra, el simple acto, que no es ni bueno ni malo, que es caminar en el parque, se vuelve una mala obra. Pero al final, ¿quién conoce eso? Dos lo conocen. Yo, pero sobre mí lo conoce Dios. Pero yo también lo sé porque soy yo la que está generando esa intención. Entonces, a mí me ven caminando en el parque y nadie puede decir que estoy haciendo algo indebido. Y tampoco pueden decir está haciendo un acto de adoración. Hay un famoso hadís que dicen que cuando en las buenas intenciones tornan los actos permitidos en buenas obras. Hay gente que lo ha llevado a pensar que hay actos que son, por ejemplo, caminar en el parque se vuelve un acto de adoración. Yo no diría la palabra acto de adoración, simplemente un acto recompensado. Porque hay una diferencia entre los actos de adoración y los actos que sí son mundanales, pero son recompensados por su buena intención. Y bueno, el famoso hadís, innal a'malu binniyat, todas las acciones serán recompensadas según la acción. Entonces, teniendo esto en cuenta, que la música es un tema mundanal, y ya habiendo hecho la explicación de a lo que me refiero con mundanal, teniendo en cuenta de que no es un acto de adoración, no es un acto que me quita ni me pone en mi creencia, no es un acto en su universal, y ahora me voy a lo particular, en su universal no es un acto que va en contra del testimonio de fe, no es un acto que va en contra de los principios del Islam, ni siquiera es un acto que va en contra de la coherencia del Islam. Entonces, es un acto simple, y desde ese punto de vista, y al no haber ningún texto que literalmente lo haga como, lo defina como haram, entonces no podemos decir que es haram. No podemos, y la primera invitación, que por cierto el propósito de esta charla no es decirle a la gente escuchen música, no es invitar a la gente a irse a un concierto. El propósito de esta charla es invitar principalmente a las personas a que no juzguen a otras personas que escuchan música. Esa es la primera invitación. O, haciéndolo más general, invitar a las personas a no juzgar a quien siga una opinión contraria. Viceversa, si una persona no escucha música y yo opino que escuchar música no es indebido, entonces no debo juzgar a las personas simplemente porque se rehúsen a hacerlo, bajo cualquier circunstancia. La invitación en realidad es al respeto de que existen diversas opiniones. Ahora, en el Islam
más que en cualquier, o diría, pues en la única religión, o Allah sabe más, hay diferentes opiniones para un mismo tema. Y hay opiniones tan diferentes que llegan a ser opuestas. Sí, no, tal vez, y todas las sombras entre blanco y negro, con todos los matices del gris. Eso sucede muchísimo en el Islam, muchísimo. Pero cuando nosotros favorecemos una opinión, nuestro problema principal es creer que yo, al favorecer la opinión y sostener una opinión como válida, invalido las otras opiniones. Ese invalidar de las otras opiniones es lo que nos lleva a un estado de intolerancia y no va de acuerdo a la esencia del Islam, porque el Islam es diferencias de opiniones. El Islam es apertura. El Islam es tan amplio que podemos, entre los límites, se conoce como la teoría de los límites, o sea, es entre A y B, o entre 0 y 1, desde 0.00001 hasta 1, que es, por cierto, infinito. Me puedo mover con tranquilidad ahí y no salirme de los límites del Islam. Todo está bien. Eso pasa. Sí, hay cosas en las que en el Islam son definitivas y no hay dos opiniones al respecto. Por ejemplo, no hay Dios excepto Allah. Y cuando digo Allah, sabemos perfectamente que Allah es el nombre de Dios en árabe y no es un Dios diferente al Dios de los judíos ni de los cristianos. O sea, solamente hay un Dios en el universo. Existe solo Dios y Él es el creador de todo. O sea, para eso no hay doble, para eso no hay opción B, C, D ni F. Es una sola opción. Y de hecho es el único punto unitario, que el profeta Mohammed fue el mensajero de Dios, que el profeta Mohammed fue el último mensajero de Dios, que el Corán es revelación de Dios, ¿sí? Y a todo esto, o sea, cuando hablamos de estos temas, pues hay 3 conceptos básicos que me exige Dios, a mí como ser humano, no a mí como musulmán. A mí como musulmán me exige otros tantos, pero como ser humano, el creer en Él, el reconocer un día de juicio, es decir, el día del encuentro con Él, y ya, y realizar las buenas obras. Son los 3 mandamientos de todo ser humano. Y son 3 mandamientos que casualmente el ser humano en su naturaleza innata nace, crece y cuando toma conciencia puede llegar a esas conclusiones sin necesidad de un libro sagrado. Sí, hay personas que niegan a Dios, sí, hay personas que niegan el día del juicio, sí, hay personas que hacen malas obras, pero esas 3, o sea, ir en contra de esos 3 mandamientos ya muestra una corrupción del alma, porque el alma corrupta es la que va en contra de estos 3 principios básicos. Del resto, todo lo demás se puede discutir, o sea, y no estoy hablando de temas religiosos, estoy hablando de temas del mundo. Entonces, yo me puedo vestir de verde, amarillo, azul, gris y rojo y nadie me puede decir que está prohibido. No, que es que hay colores que son sensuales, que hay colores que son llamativos, que hay colores que van en contra de la esencia del hijab o de la modestia de la mujer. Bueno, eso va a depender del país en el que vivamos, porque en África los colores son llamativos. Todo el mundo se viste con colores llamativos y tener un color llamativo no significa seducir a nadie, cosa que tal vez no sea igual en otro país, como por ejemplo, por dar un ejemplo, y no digo que sea así, Arabia Saudita, no digo que sea así, no digo que vestir de colores sea prohibido en Arabia Saudita, es un simple ejemplo. Pero entonces si yo sigo la opinión de que el hijab tiene que ser marrón, y veo a una persona que se pone una pañoleta roja, no tengo ningún derecho en decirle a esa persona que está aquí. Como tampoco tiene derecho la persona que se vista de marrón
o de rojo juzgar a la persona que considere que su hijab debe ser modesto y modestia lo identifica con el color marrón. Y bueno, de pronto se preguntan, ¿estamos hablando de la música o estamos hablando del hijab? Es simplemente que quiero hacer una introducción a lo que a la diversidad que existe en el mundo y de la cual el Islam es consciente, considerando el Islam como movimiento. Es consciente de esa diversidad, es consciente de la diversidad según tiempo, espacio, lugar, intención. O sea, si yo voy a algo tan grave como es matar a alguien, puedo decir que matar es haram, en su universal lo es. Pero no puedo decir lo mismo si se mata a una persona en defensa propia o si una persona recibe la pena de muerte por un juicio bien llevado a cabo, justificado bajo las leyes islámicas y se le declara la pena de muerte por un acto que haya cometido, que puede ser, por ejemplo, el asesinato de otra persona, etc. O sea, en esos casos no puedo decir que matar a una persona sea haram, pero en su universal lo es. Entonces, volviendo a lo que es, hay una diferencia entre asuntos, entre un asunto en su universal y en los particulares. Entonces, universalmente hablando de la música en su universal, es decir, en general, está permitida. Pero hay casos particulares o individuales en los cuales hay canciones, hay géneros, hay intenciones, hay espacios en los que se reproduce la música que no, o hay ambientes, o sea, hay una serie de cosas que hace de ese acto algo prohibido. Por ejemplo, la música satánica. Por ejemplo, la música que contiene mensajes subliminales, que pasan mensajes de cualquier tipo para incitar a las personas a hacer ciertos actos. Por ejemplo, la música que, hablando de las letras de la música, que hace alegoría a cosas que están prohibidas en el Islam: asesinar, matar, relaciones ilícitas, conceptos que vayan en contra de la unicidad de Dios, conceptos que vayan en contra del mensaje del Islam, porque los musulmanes tenemos que entender que el Islam no es un tema de doctrinas. Abro un libro, la Constitución del Corán, a ver en qué capítulo encuentro el tema de la música y en qué versículo. No se trata, así no funciona el Islam. El Islam es un tema de coherencia. O sea, yo tengo que vivir como musulmán una vida coherente. Una vida coherente es que todo lo que yo haga o deje de hacer va alineado con los principios básicos de mi fe. Yo no puedo declarar algo con la lengua y mis acciones marcan otra pauta. O sea, si yo declaro con mi lengua la ilaha illallah, es incoherente realizar acciones que vayan en contra de ese la ilaha illallah, sea cual sea la acción. Y obviamente no solamente la música que vaya en contra de esa unicidad de Dios o que vaya en contra de esa coherencia del Islam, o que vaya en contra del Islam, o que sea incoherente con el Islam. No solamente esa música está prohibida, sino cualquier texto. Puede ser un libro, puede ser una poesía, o sea, no es por el hecho de ser música. Entonces, en este caso tenemos que utilizar el sentido común y la razón, que hacen parte importante. El sentido común y la razón nos lleva a mirar ciertas cosas, y de hecho de ahí surge la famosa, podemos decir, dicho del Islam, que dice que toda persona tiene dentro de sí un sabio, porque todos nosotros sabemos, cuando utilizamos la razón, el sentido común, pero sobre todo la sinceridad, podemos llegar a deducir, y sin tanta parafernalia, que está bien y que está mal. Pero la base principal para tomar una decisión acertada es la sinceridad, porque cuando yo quiero justificar mis actos, voy a utilizar la razón a favor de eso, y voy a buscar las excusas que me permitan hacer lo que quiero hacer. Entonces, la sinceridad, que tiene muchas palabras en árabe, pero la sinceridad, el ikhlas,
la palabra árabe ikhlas, que significa pureza. Ikhlas es algo que no está mezclado con algo impuro. Entonces, ese tipo de sinceridad, que es la pureza de la intención, es la que me va a llevar también, utilizando mi sentido común, a determinar que la música satánica es completamente prohibida sin necesidad de buscarlo en el internet. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un gusto por algo que está prohibido, entonces ahí se ve afectado mi tema de ikhlas, y si sigo mis pasiones, lo cual hace que manipule la información y que escuche lo que quiere escuchar, entonces ahí obviamente pues voy a llegar a una decisión equivocada, que más que ser equivocada en sí, es equivocada por la intención que me llevó a ella, ¿sí? Porque de ahí también podemos deducir que todo acto que se realice buscando un ijtihad, que es el esfuerzo por llegar a la verdad, es un esfuerzo por llegar a una conclusión veraz. Si mi ijtihad me lleva a una conclusión que es la errada, aún así recibo una recompensa. Y si me lleva a una conclusión que es la acertada, tengo dos recompensas. Una por la ijtihad, una por el esfuerzo como tal, y la dos por haber llegado a la conclusión correcta. Pero bajo ningún punto de vista hay un castigo por ello. Pero el ijtihad tiene como base fundamental la sinceridad, la verdadera necesidad de llegar a la verdad, la necesidad de llegar a la verdad aunque vayan contra mis propios deseos. Y eso es lo que prima una decisión equivocada, que más que ser equivocada en sí, es equivocada por la intención que me llevó a ella, ¿sí? Porque de ahí también podemos deducir que todo acto que se realice buscando un ijtihad, que es el esfuerzo por llegar a la verdad, es un esfuerzo por llegar a una conclusión veraz. Si mi ijtihad me lleva a una conclusión que es la errada, aún así recibo una recompensa. Y si me lleva a una conclusión que es la acertada, tengo dos recompensas. Una por la ijtihad, una por el esfuerzo como tal, y la dos por haber llegado a la conclusión correcta. Pero bajo ningún punto de vista hay un castigo por ello. Pero el ijtihad tiene como base fundamental la sinceridad, la verdadera necesidad de llegar a la verdad, la necesidad de llegar a la verdad aunque vayan contra mis propios deseos. Y eso es lo que prima, y solo Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Entonces, que Dios purifique nuestras intenciones, porque no se trata de permitir algo simplemente por pasiones personales. De hecho, yo personalmente mucho tiempo sostuve la opinión de que escuchar la música era un no. Y aparte de lo que podían decir los sabios, mi sentido común me llevaba a mirar y a observar que las civilizaciones musulmanas antiguas han desarrollado el arte de la música. Entonces, pues desde ese punto de vista lo consideraba como que, bueno, de pronto no es pecado, la palabra pecado, que es una palabra bastante, bueno, su traducción la tomamos a utilizar la palabra pecado en español. De pronto no lo consideraba pecado, pero yo tenía una experiencia personal con la música. Y no estoy hablando de la música tradicional ni la música como desde el punto de vista cultural, sino desde la música moderna, de la música del siglo XXI, por decirlo de alguna manera, o de finales del siglo XX. La música que escuchábamos, yo sentía que la música se me quedaba pegada, y entonces por andar escuchando música me volvía más perezosa en la oración o cosas por el estilo, y por esa misma situación llegué a la conclusión de que de pronto no era tan bueno escuchar música. Ahora también experimenté otros momentos en los que de pronto así tenía muchísimo tiempo sin escuchar música y sentía la necesidad de escuchar música mirándola como algo morboso, como algo prohibido, como que nadie me vea, como que nadie sepa que lo hago, y entonces obviamente me desataba y duraba 3 horas escuchando música, pero sentía que había hecho el pecado más grande del mundo, ¿no?
O sea, tuve esa experiencia, la tuve, y también llegué a la conclusión de que cuando nos imponemos esas cargas buscando una aparente perfección moral, nos desbordamos. O sea, eso pasa, le pasa al ser humano por alguna cuestión que no sé decir por qué. Es algo que nos suele suceder. Entonces, bueno, elaborando un poquito más en el tema de la música, la música es un arte, es un arte que se ha desarrollado a lo largo, pues, de la historia de la humanidad, pero también es un arte que se ha desarrollado en lo que a nosotros nos concierne en la civilización musulmana, islámica. Entonces, es simplemente armonizar por medio de instrumentos y voces los sonidos para que suenen de forma estética. La música, como el ejemplo que di de caminar en el parque, puede ser haram, puede ser permitida o puede ser inclusive recomendable, ¿sí? Depende de qué. Pues hemos escrito 2 artículos, uno con respecto a la opinión de los eruditos y otro con respecto a una opinión de un sabio contemporáneo. O sea, hay música que puede evocar a una persona, llevarla a reconocer o a sentirse más cerca de Dios, ¿sí? Por ejemplo, ciertos instrumentos o inclusive lo que podríamos llamar nasheeds o música poesía, ¿sí? Que se recita con instrumentos y se vuelve canciones, etc. Ahora, muchos de los hadices están en los artículos, los podemos leer. Muchos de los hadices que se utilizan para decir que ciertos instrumentos están prohibidos o la música está prohibida, muchos hadices son falsos y muchos hadices son débiles. Y hay otros que sí son hadices que están correctos, pero no se refieren directamente a la música como tal. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es una invitación a abrir la mente, a aceptar que hay otra opinión, no solamente una, sino diversas, desde que es recomendado hasta que es permitido, pero no muy recomendable, etc. Se puede leer, todo eso lo podemos leer en nuestro artículo. Y tener en cuenta que esto es un mensaje sobre un tema universal. No estoy hablando ni de un género, no estoy hablando de un cantante, no estoy hablando de un tipo de música, no estoy hablando de una canción, estoy hablando de el universal de la música, ¿sí? Hubo un gran musicólogo, Al-Farabi, en Andalucía, que escribió Kitabul Musiqa, el libro de la música, y él demostraba cómo la música tenía un impacto fuertísimo en las emociones. Podía hacer llorar, podía hacer reír. De hecho, también en el Imperio Otomano se han encontrado hospitales de hace muchísimos siglos que utilizaban la música como método para curar ciertos males psicológicos, emocionales, etc. O sea que la música tiene sus beneficios en ciertos aspectos, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos claro y no nos cerremos, no, que me muero, si escucho música me voy al infierno. Si voy al mall, no voy al mall porque hay música. O sea, esas actitudes cerradas que no nos permiten o que no nos dejan ni siquiera ver las noticias, porque las noticias empiezan con una musiquita. Todos esos tipos de actitudes son dañinas para la religión, porque el Islam no es así. El Islam no nos llama a cosas que sean insoportables. Ahora, no estoy invitando a escuchar música. De hecho, estoy invitando a respetar también el hecho de que una persona decida no hacerlo porque se siente más cerca de Dios y más conectado en su oración cuando no lo hace. Eso es completamente válido. Yo personalmente tanto tiempo sostuve que no era bueno escuchar música, que no me gusta escuchar música en el carro, porque siempre pienso, si tengo un accidente, ¿y qué me va a pasar? ¿Sí? Pero es algo que es muy difícil romper las estructuras mentales. Es muy difícil romper las estructuras mentales. Y puedo pensar que no es pecado, pero no quiero llegar al día del juicio escuchando Diomedes Díaz. ¿Sí me entiendes? O sea, porque igual seremos resucitados con la última acción que estamos realizando. Como por ejemplo, pero no significa, y de hecho hay música, por ejemplo la música
de la música andaluza, la música otomana, la música de las diferentes civilizaciones musulmanas. O sea, tú escuchas esa música y es música que te haces, que sientes que te acerca a Dios, que sientes que te recuerda a Dios. Eso es una música buena, beneficiosa. El arte como tal, el arte, el diferente arte que ha surgido con el tema de la música, son cosas positivas. Pero si la música me habla del raspado y del pelo y del jean o sea, música sin sentido, que es la mayoría de la música hoy en día, inclusive música que es completamente pornografía musical, completamente prohibido, pero completamente prohibido para mí con el sentido común, con la razón, pero no significa que puedo llegar a donde otra persona y decirle, oye, no hagas esto, porque porque es un acto que no va en contra del Islam de esa persona. Y ahora hay actos, y como lo leerán en los artículos, que son los buenos actos de la gente del común, son las fechorías de la gente de alto grado espiritual. Y es normal que gente de alto grado espiritual considere la música como algo nada que ver. Por ejemplo, el profeta. Por ejemplo, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Más sin embargo, el profeta muchas veces escuchó a las niñas cantando con tambores y todo y nunca les prohibió que lo hicieran. O cuando él volvió de una de las batallas victorioso y Abu Bakr quiso detener a todo el mundo no porque fuera haram, sino porque pronto no era lo correcto o lo más adecuado ante la nobleza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay cosas que no vamos a hacer delante de ciertas personalidades por su rango, no solamente espiritual, pero por su rango inclusive social. O sea, si yo tengo la oportunidad de encontrarme con el presidente de la república o cualquier rey, no me voy a poner a escuchar vallenato en ese momento, por ejemplo. O sea, hay cosas que van, vuelvo y repito, o sea, utilicemos el sentido común. Si utilizamos el sentido común, las preguntas disminuyen también, ¿sí? O las preguntas se reajustan, las volvemos las redactamos nuevamente. Entonces eso es supremamente importante, que tengamos eso presente. Entonces hay cosas que según el nivel de ciertas personas no está bien para ciertas personas. Entonces las buenas acciones de la gente del común usualmente se vuelven las fechorías de la gente de alto nivel. Entonces de pronto para una persona de alto nivel escuchar música sea una fechoría, pero no es para lo mismo para una persona común. Y comparto la opinión que está en el artículo, uno de los artículos sobre la opinión de Imam al-Ghazali, que decía que no solamente, sí, obviamente estamos hablando de un sabio del siglo XII, o sea, no era un sabio que estaba acostumbrado a escuchar lo que hoy escuchamos. Y volvemos al tema de lo universal. Él hablaba de que el ser humano necesita entretenimiento para llevar las cargas pesadas de la vida, que el ser humano necesita distracción, diversión, entretenimiento, y que esa era una forma positiva de entretenimiento porque lo ayudaba a refrescar. Y otro sabio comenta, eso se refiere a la gente del común, porque la gente de la verdad, la gente de alto nivel, no considera un acto tan sencillo o tan mundanal como ese como una forma de ayuda para sobrellevar los asuntos difíciles de la vida. ¿Sí? Entonces, todo es por niveles. Todos tenemos niveles y vale la pena reconocer nuestros niveles. Y cuando estoy hablando de eso me estoy refiriendo al hecho de escuchar música comercial, por decirlo de alguna manera. Me gusta llamar la palabra comercial, así como genérica. Pero hay música de música. Por ejemplo, la música de protesta en una época determinada de nuestra cultura, de nuestras naciones latinoamericanas, inclusive en España, cuando surgieron todos esos cantautores que era una voz de protesta en contra de la injusticia, y sigue sucediendo hasta el día de hoy en diferentes partes del mundo. No solamente es permitida, sino que es buena, es recomendable, porque es una forma de llamar a la gente a la conciencia. Si yo escucho, hay canciones de Mercedes Sosa que nos llevan a retomar conciencia. Entonces, el efecto de esas canciones, ¿qué efecto produce? Es la pregunta que me hace cuando yo escucho Daddy Yankee versus cuando escucho a Mercedes Sosa. Cuando yo escucho ciertas cosas versus cuando escucho, por ejemplo, la música que probablemente que no deberíamos
Escuchar es una música que se hace con la intención de incitar a despertar ciertos sentidos sexuales, por ejemplo. Está mal que lo hagamos. Está mal que lo hagamos en frente de personas que, o sea, o en un contexto, por ejemplo, en una discoteca o que no deberíamos ni siquiera ir, pero me refiero a lugares donde va en incoherencia con el Islam. Entonces, la respuesta es, ¿qué sentimiento genera? ¿Qué sensación genera? ¿Qué efecto genera? ¿Qué dice la letra? ¿En qué contexto lo estoy haciendo? Me está llevando a hacer, a dejar de lado mis actos importantes, primordiales y obligatorios, o no. ¿Me está afectando? ¿Soy adicto a ella? Porque si soy adicto tengo un problema. Entonces, ahí hay otra situación. Es desde el punto de vista del arte. El arte es algo bueno, o sea, el arte enriquece la civilización. Entonces, probablemente la música artística, la música que tiene que ver con, por ejemplo, tradicional, la música tradicional de las diferentes regiones, de los diferentes países, con diferentes bailes tradicionales, siempre y cuando no vayan contra la moral islámica, pues son cosas positivas y no tiene nada de malo, ¿sí? Entonces, hagamos una diferenciación entre esas canciones comerciales y las canciones con sentido. Todas esas cosas las podemos tener en cuenta y nos va a llevar a tomar una visión más amplia. No es una invitación a escuchar, pero tampoco pero también no es una invitación a prohibir. Yo creo que es más una invitación a abrir nuestra mente, a aceptar las diferencias y a ser tolerantes los unos con los otros y a hacer más fácil la vida también. ¿Ok? Entonces con esto terminamos. Un saludo a todos. Assalamu alaikum warahmatullah.